Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los adjetivos. Vamos a hablar también sobre estos adjetivos como un grado de comparación y superlación en diferentes oraciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estos y la utilización de estos adjetivos, diríamos que más que todo para obtener un resultado de lo que es la superación de una cosa a otra y además de eso para comparar una cosa con otra, un objeto con otro, una persona con otra persona. ¿Sí? Entonces, bueno, para ellos, como en el video anterior que les publiqué sobre pasado simple o en los demás videos que pueden ver si lo necesitan o si, bueno, tienen de pronto el tiempo para hacerlo, ¿sí? Pueden trabajar estos adjetivos con una serie de estructuras, ¿sí? Estas estructuras, bueno, tienen como ciertas cualidades que debemos ir descubriendo y que debemos ir entendiendo a medida que vayamos avanzando durante esta temática, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con un vistazo rápido sobre lo que es un adjetivo, que ya lógicamente debemos saberlo, ¿cierto? Y bueno, y de ahí en adelante iremos subiendo el nivel hasta llegar a lo que necesitamos entender que son los comparativos y los superlativos. ¿Listo? Bueno, continuando con la explicación, o bueno, comenzando la exploración de este nuevo tema, que es superlativos y comparativos, vamos a hablar un poco sobre el camino que debemos tomar para la formulación de las estructuras y todos los mecanismos que debemos tener, pues para poder obtener el buen resultado de diferenciar qué tipos de comparativos y qué es un superlativo, ¿cierto? De pronto definir qué utilizaciones les puedo entregar yo a cada uno de estos tipos de adjetivo, ¿sí? Y comenzar a construir oraciones y textos que tengan que tener como esta estructura del saber primero qué es un adjetivo. ¿Listo? Entonces, bueno, como primer momento debemos definir un qué es. Entonces, son adjetivos que se usan para determinar o resaltar ciertas características de un grupo o más. Estos adjetivos toman un grado según el contexto, que en este caso son dos: comparar o resaltar. Es por eso que decimos que se dividen en. ¿Listo? Entonces, sabemos que desde un inicio tenemos que entender que tanto en el español como en el inglés, o bueno, como en varios idiomas, el adjetivo siempre será algo que se utiliza para dar una característica o para resaltarla en el caso de los superlativos o de compararla en el caso de los comparativos. Pero siempre un adjetivo es eso, la construcción de una característica. ¿Listo? Luego de eso nos dicen, bueno, existen dos que son unos que nos sirven para comparar, los otros para resaltar. Entonces vemos el comparativo, que es el que nos aparece en nuestra mano izquierda, ¿sí? Donde nos dicen, bueno, comparativos, más que, mejor que, más pesado que, ¿cierto? Entonces vemos que están dando una cualidad, como lo es ser mejor, ¿cierto? Él es mucho mejor que yo. El arroz es mejor que la pasta, por ejemplo, no sé. Vemos una característica que le podemos dar a objetos. Ese carro es más pesado que la motocicleta. Este frasco pesa más que este, ¿cierto? Entonces, estamos comparando y además de eso le estamos dando una cualidad a cierto objeto. Luego vemos el superlativo, que se trata de resaltar. Entonces, vemos, por ejemplo, eh, eh, Pepito es el más inteligente de todo el grupo. Estamos resaltando que él es el más inteligente de un grupo o de una comunidad. ¿Listo? Entonces ahí es cuando entran dos cosas diferentes. Una que se compara un objeto a otro y otra donde hablamos de superación. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir al tablero, vamos a trabajar un poco sobre lo que es de pronto esa estructura o ese darle el enfoque a lo que es un adjetivo en inglés. ¿Listo? La construcción de los adjetivos, como les estaba diciendo, o sea, viene dada desde que le comenzamos a dar cualidades a las personas o a las cosas. ¿Sí? Nosotros tenemos habitualmente en inglés que decimos que, por ejemplo, la silla es alta, ¿cierto? Y nosotros denotamos aquí que tenemos este adjetivo
nosotros debemos pensar en que en español primero está el sustantivo, lo que nosotros conocemos como sustantivo es lo que aparece de primeras, ¿cierto? El sustantivo. ¿Sí? Si nosotros vemos ese sustantivo, está primero que el adjetivo, ¿vale? ¿Cierto? Entonces en inglés decimos que, como en español es primero sustantivo, luego adjetivo, en inglés pasa lo contrario. Cuando nosotros hablamos en inglés, nosotros primero nombramos el adjetivo y luego damos el sustantivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, su papá maneja un carro rojo o un carro azul. Si yo digo eso, su papá maneja un carro azul, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo en español, primero va el sustantivo, luego el adjetivo, ¿cierto? Que es la característica. En este caso, la característica que le estamos dando al carro es que es azul. Entonces, podemos escribir her father, ¿cierto? Que sería su padre, ¿sí? Maneja, drives, que es una tercera persona, ¿listo? Un carro azul. Entonces no coloco a car blue, ¿cierto? Que sería como lo hacemos habitualmente en español, sino que en realidad lo que hacemos es darle la vuelta para escribir a blue car. ¿Listo? Entonces nos queda her father drives a blue car. ¿Qué es la conclusión hasta el momento? Que debemos pensar en que en español primero va el sustantivo y luego el adjetivo. Pero en inglés, que es lo que nos interesa en este momento, primero estamos escribiendo el adjetivo y luego estamos escribiendo el sustantivo. ¿Listo? Continuando con el trabajo sobre los adjetivos, entonces vamos a ver nuestro primer tipo o grado de adjetivos, ¿cierto? Entonces empezamos con el grado comparativo. Entonces, su mismo nombre lo indica, hablamos del grado comparativo en los adjetivos cuando se utilizan los adjetivos para generar diferencias entre un sujeto o un objeto, ¿sí? O entre dos sujetos o entre dos objetos, ¿sí? Lo que se hace en inglés es modificar el adjetivo agregando el sufijo er al final de cada uno. Entonces vemos ahí un ejemplo, ¿sí? Smaller, ¿sí? Que era small, que significa pequeño, ¿sí? Entonces ese sería nuestro adjetivo, o taller, que sería tall, que sería nuestro adjetivo, que es alto. Listo, luego vemos otro, slower, que es slow, lento, ¿sí? Entonces ahí diría, estamos comparando velocidad, o faster, que sería rápido, ¿sí? Sería más rápido. Luego vemos otro, older, que nuestro adjetivo es old, y younger, que nuestro adjetivo es young. ¿Sí? Esos serían comparativos porque tienen una terminación en ER. Existen algunos que su modificación cambia completamente o se le agrega otra letra, como en el caso de better, ¿sí? Adjetivo good, que sería bueno, ¿sí? Luego tenemos bigger, que su adjetivo es big, ¿sí? Tenemos ahí una regla en el inglés que se aplica para varias cosas y que yo de pronto ya en su momento había nombrado, que era el caso de que si exista una consonante vocal consonante. ¿Listo? Entonces, bueno, ya aclararemos de pronto esto un poco más en el tablero. Entonces, forma de la oración. Cuando hablamos de la oración, tenemos una oración como this house is larger than hers. ¿Listo? Entonces, tenemos pues como en todas las estructuras, tenemos unas partes, ¿cierto? Tenemos un subject, un sujeto, ¿sí? Que sería esta casa. Tenemos un verbo, que en este caso es el verbo to be, is, sería es. Luego tenemos larger, que es el adjetivo comparativo porque tiene su terminación ER, que es lo que nos influye a nosotros en este momento. Luego hablamos del than, que es una preposición, que sería el que en este caso, ¿sí? Y el objeto, ¿sí? Entonces, this house is larger than hers. ¿Listo? Vemos otros ejemplos.
His box is smaller than the one I lost. ¿Sí? Aquí efectivamente lo más importante es que siempre encontramos esta estructura smaller than, ¿sí? Faster than, higher than, ¿sí? And better, que sería aquí en este caso, que ya estamos hablando es de un adjetivo irregular, ¿no? Porque cambia de good a better. ¿Listo? Ya no tiene como su misma estructura. Vale, bueno, con esto ya podemos como empezar a hablar un poco más sobre lo que es en general un adjetivo comparativo. ¿Listo? Bueno, vamos al tablero a trabajar un poco sobre eso. Vamos a hablar de nuestro primer grado de adjetivos, ¿cierto? Como les estaba diciendo, vamos a hablar un poco sobre los comparativos. Estos comparativos tienen la facilidad de que casi todo su paso de adjetivo sencillo a un adjetivo comparativo es con la escritura de un ER después de la palabra. Presentamos uno que ya les había indicado, tall, ¿cierto? Ese sería nuestro adjetivo, que en español significa alto, ¿cierto? Luego, para pasarlo a comparativo, lo que yo hago es agregarle la partícula ER para que nos quede taller, ¿cierto? Y ahora nos diga más alto. ¿Listo? Entonces, la comparación sirve para denotar una característica que tiene un objeto sobre otro o que tiene una persona con otra. Vamos a dar un ejemplo. Entonces yo quiero decir, ella es más inteligente que Juan, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir esto, yo debo pensar en que todo esto va a ser nuestro adjetivo de comparación o nuestro adjetivo comparativo. ¿Listo? El resto ya lo conocemos, ¿sí? El resto ya lo podemos ir escribiendo porque pues son cosas que ya sabemos escribir en inglés. Entonces tenemos ella, que sabemos que es she, el verbo to be, is, que sería como el indicado para este, ¿cierto? Vamos a pensar que, bueno, este es un adjetivo que es bastante largo, ¿sí? Entonces vamos a colocar una palabra antes de nuestro adjetivo, ¿sí? Que va a ser more, para significar este más. ¿Por qué? Porque debemos pensar en cuando tenemos un adjetivo corto y un adjetivo largo, ¿sí? En español y en inglés, se dice que los adjetivos se caracterizan en cortos y en largos según la pronunciación. Si yo digo taller, estoy hablando de una sola sílaba en pronunciación, pero si yo digo intelligent, estoy hablando de 3 cifras de pronunciación. Entonces, en este caso, para los adjetivos largos, estamos hablando de que debemos agregar primero un more, ¿cierto? El adjetivo debe quedar tal cual, intelligent. Agrego la partícula que sabemos que es una preposición, ¿sí? Que sería la preposición que sería than, ¿listo? Y colocamos el nombre, que se nota en la traducción. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra oración, una oración bastante sencilla la que acabamos de escribir, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esas dos cositas que les estaba diciendo cuando hablábamos de adjetivos largos y adjetivos cortos, ¿sí? Entonces, bueno, en la comparación sabemos que debemos clasificarla en esos dos grandes grupos, por así decirlo. Cuando hablamos de adjetivos cortos, ¿sí? Y cuando hablamos de adjetivos largos. Entonces, cuando hablamos de adjetivos cortos, nosotros hablamos de que al adjetivo se le debe agregar la terminación ER. Entonces, veíamos un ejemplo. Entonces, aquí vamos a escribir terminación ER, ¿cierto? Entonces, vemos un ejemplo que sería taller, ¿cierto? Tenemos el adjetivo tall, que es alto, ¿sí?
su comparación sería taller, ¿sí? Pero además de eso debemos nosotros agregarle la partícula than, que es la preposición que. Entonces vamos a agregar acá la preposición que. ¿Listo? Que sería igual a than. ¿Listo? Entonces, siempre que necesitemos utilizar un adjetivo corto para una comparación, debemos agregar taller y agregarle el than. Los adjetivos largos vamos a hablar de que primero deben estar antecedidos de la palabra more, ¿sí? Que es el que nos va a denotar a nosotros el más en nuestra oración. Luego debe estar nuestro adjetivo, pero en este caso no debe tener ningún cambio. Aquí tenemos terminación ER, en estas no debe tener cambios. Entonces vamos a hacer no cambio. ¿Sí? Si nuestro adjetivo es intelligent, debemos dejar intelligent, ¿vale? Luego tenemos la preposición, ¿cierto? Que era lo que decíamos, la preposición que sería nuestro da. ¿Listo? Entonces vemos dos formas de escribir nuestra comparación. Una para adjetivos cortos y una para adjetivos largos. ¿Listo? En el caso, entonces debemos decir, si tenemos unas excepciones, debe ser solo y explícitamente cuando el adjetivo está terminado en Y. ¿Sí? Cuando está terminado en Y, sabemos que habitualmente en inglés debemos cambiar esa Y por una I latina. ¿Listo? Continuando con el estudio de comparativos y superlativos, bueno, ya vemos un poco sobre las estructuras de los comparativos y cómo debemos escribirlos, ¿cierto? Entonces, bueno, para eso tenemos como esta diapositiva, ¿sí? En ella nos dicen y nos hablan un poco sobre la formación del comparativo, que era lo que les estaba yo hablando en el tablero. Tenemos adjetivos de una sola sílaba, ¿sí? Como old, sad, fat, young, ¿sí? Que solo es agregarle la R, ¿sí? Sabemos que en el caso tal de que tengamos un adjetivo de esta forma, una consonante vocal consonante, debemos duplicar la consonante y agregarle la R, ¿sí? Que era lo que les estaba diciendo en el tablero. Les hablaba de la partícula more, ¿cierto? More. Para los adjetivos largos, que en este caso los definen como adjetivos con más de 3 cifras, ¿sí? Adjetivos que tengan terminación en Y, se les debe cambiar la Y por una I latina y agregarle la terminación ER, que también se los dije cuando estábamos trabajando en el tablero. ¿Listo? Tenemos aquí los adjetivos irregulares, ¿sí? Good, que sería better, ¿cierto? Bad, que sería worse. Sí, que eso sería lo que yo denomino como los adjetivos irregulares, ¿listo? Luego vamos al grado superlativo. En este grado superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Esta modifica el adjetivo agregándole el sufijo est, el cual siempre debe estar antecedido del artículo de, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita en el tablero les explicaré un poco más claro esta definición, sí, pero lo más importante es pensar en que debemos agregarle el sufijo est, o sea, la terminación est. Y además de eso debemos agregarle un artículo, el artículo de, ¿sí? Para decir que el más, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos ahí dice la montaña más alta. Si es la montaña más alta, o sea, de todas las montañas que hay en el mundo, ella es la más alta. Tenemos el carro más rápido del mundo, diría yo, ¿sí? Porque a comparación de todos los carros, él es el más rápido. Y él es el más famoso, ¿cierto? Listo. Así como funcionan los comparativos, aquí también existen excepciones con el caso de most para adjetivos como mosh y como fortest, ¿sí? Bueno, eso ya lo iremos trabajando nosotros. Forma de la oración. Cada oración tiene, en este caso tenemos 2, 4, 5 partes. La primera es mi casa, que sería el sujeto, ¿sí? El subject. Luego el verbo, que en este caso es el verbo to be, is. Luego tenemos el artículo de, que era lo que les decía, que primero debe estar antecedido del artículo de. Luego tenemos el adjetivo superlativo, largest, ¿sí? Ese adjetivo, pues,
es el que nos dice a nosotros que la oración está en superlativo, porque efectivamente si nosotros revisamos, está terminado en EST. Y luego tenemos el objeto, ¿cierto? One in our neighborhood. O sea, en mi casa es la más grande, la más larga en nuestro vecindario o en nuestro barrio. ¿Listo? Entonces, ese sería como el tipo de oración. Vemos algunos ejemplos. This is the smallest box I've ever seen. Ahí vemos que todo lo que está subrayado con negrita efectivamente está en superlativos. ¿Listo? Que eso es lo que nos debe interesar a nosotros en este momento. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hablaremos un poco sobre la formación de esos comparativos y bueno, vamos a trabajar un poco en el tablero. Cuando vamos a hablar de nuestro segundo tipo de grado de adjetivos, vamos a hablar de los superlativos. ¿Sí? Entonces, haciendo una reconstrucción de lo que dijimos anteriormente, el comparativo nos sirve para comparar las características que se le dan a un objeto frente a otro. El superlativo ya hablamos de una generalidad, hablamos de la superación de esa característica frente a un grupo. Entonces vemos un ejemplo en español, por ejemplo, el, bueno, coloquemos la primera en español, entonces, él es el más alto del salón, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos esta oración, vemos efectivamente que ya no estamos hablando de que él es más alto que yo, ¿cierto? Que estábamos haciendo una comparación entre él y yo, sino que en este caso estamos hablando de una comparación entre él y todo el salón de clases, ¿listo? Entonces ya cuando nosotros decimos esa misma oración en inglés, bueno, entonces tenemos ya lo que tenemos que identificar es que desde acá, ¿cierto? Estamos hablando del superlativo. ¿Listo? Y que ya vamos a hablar de las características que el superlativo tiene y lo que debemos agregarle. Pero pues en el momento tenemos una oración bastante sencilla, entonces decimos él es, he is, ¿cierto? Él, agregamos el artículo de, cuando hablamos de alto, entonces vamos a hablar de tallest, ¿cierto? Él es el más alto del salón, entonces tallest of salón, classroom puede ser. Listo, entonces cuando estamos hablando ya de la comparación como tal, tenemos que pensar en que siempre se le debe agregar un artículo, ¿sí? En la gran mayoría, para no decir que en todos debo agregar un artículo, y lo más importante de ellos es que se denota un superlativo agregando la partícula EST, ¿listo? Entonces aquí es donde vemos nosotros efectivamente que se encuentra el superlativo, ¿listo? Entonces, bueno, esta sería una estructura básica de lo que es. Ya vamos a hablar de las condiciones para los adjetivos. Cuando hablamos de los adjetivos, vamos a hablar de que el superlativo, igual que el comparativo, debe estar dividido en dos grupos. Estos dos grupos también los vamos a definir como los adjetivos cortos y los adjetivos largos. ¿Listo? Entonces, dichos adjetivos cortos, como les había dicho, bueno, su condición es que se debe agregar el artículo. Entonces el artículo de, igual que en los largos, sí, esa no sería como ninguna diferencia. ¿Listo? Lo que sí debemos tener en cuenta es que para los adjetivos cortos, nosotros debemos pensar además de eso, que debemos adicionar la terminación EST. Vemos un ejemplo como el que estábamos hablando hace un momento, o vemos otro big, ¿cierto? Que significa grande, colocar acá, grande, ¿cierto? Entonces, big, al estar en superlativo, lo que hacemos es agregarle, por la regla que tenemos de que si tenemos una consonante, luego una vocal y luego una consonante, debemos duplicar la última consonante y agregar la partícula EST. ¿Listo?
Entonces, esta partícula ST nos denota que ya el adjetivo corto está en superlativo. Luego vemos los adjetivos largos, para los cuales debemos primero antecederlos. Entonces, nos existe primero el artículo de, luego del artículo debe estar antecedido de la palabra most, ¿cierto? Luego debe estar el adjetivo largo sin ningún cambio, ¿sí? Entonces vemos ese adjetivo largo, por ejemplo, escribamos adjetivo sin cambio. Listo, entonces veríamos un ejemplo bastante sencillo. Caro es un adjetivo largo en inglés, que sería expensive. Entonces yo colocaría the most, ¿cierto? Expensive. ¿Listo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, el adjetivo está sin ningún cambio. Tenemos la partícula most, que es el que nos debe decir que es el más, ¿sí? Y tenemos de, ¿listo? Que sería el artículo. Recordar, regla del inglés, palabras que tengan una consonante, una vocal y luego una consonante, si debemos agregarle una partícula, sea ing para los tiempos progresivos, sea la terminación R para los comparativos, EST para los superlativos, siempre debemos duplicar nuestra última consonante. Bueno, ya finalizando nuestro proceso con comparativos y superlativos, entonces vamos a ver la estructura de los adjetivos, que era de lo que les estaba hablando hace un momento en el tablero, de los superlativos, ¿sí? Entonces, la formación de un superlativo, efectivamente, se agrega la partícula ST para los adjetivos cortos, ¿sí? Si son terminados en Y, ya sabemos que debemos cambiar esa Y por una IST, ¿sí? Por una IEST, ¿cierto? Una IEST. Y si tenemos un adjetivo largo, ya no agregamos more como lo hacíamos con los comparativos, sino que agregamos es most para los superlativos, como nos aparece aquí en esta tablita. ¿Listo? Tenemos los mismos irregulares, efectivamente siguen existiendo esos adjetivos irregulares, pero aquí ya, por ejemplo, good, que era better, y ahora pasa a ser best, bad, que era worst, ahora es worst, terminado en T, ¿sí? Y bueno, esa sería como la formación de los superlativos, ¿sí? Eso sería lo que debemos nosotros tener en cuenta para poder formular oraciones, tanto con comparativos como con superlativos. Listo, bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, pedirles que, bueno, de pronto si tienen la necesidad, vuelvan a ver el video. No sobra verlo 2 veces, las veces que sea necesario. Listo, bueno, espero que todo haya quedado claro y bueno, nos veremos en un próximo video en el que, bueno, tengamos que explicar algún otro tema, ¿vale?